Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Presentando a Estel Pérez, que hoy se integra al panel, y decíamos que íbamos a ver lo que significaría en medio de un país que ha tenido una ola inusitada de violencia, incluyendo un estamento en el que no se presenta con tanta frecuencia la violencia de la mujer contra hombres o contra niños o contra ellas mismas. De hecho, por cada 100 casos de hombres, tú vas a encontrar 5 o 6 casos de mujeres. Es el promedio en República Dominicana. Las cárceles están llenas de hombres y las celdas donde van las mujeres tienen muy pocas. Y esto indica que la naturaleza femenil no es tan agresiva como la del hombre, o que la mujer ha aprendido a manejar mejor el control emocional. Pero tenemos como un contraste que uno de los ministerios que tiene que ver con la seguridad interior, con la paz pública, que tiene incluso una superioridad jerárquica sobre la Policía Nacional, Interior y Policía, está por segunda ocasión en República Dominicana en manos de una mujer, que es la pasada legisladora del Distrito Nacional, Farideh Raful. Estil, ¿qué te parece a ti los retos que puede tener la nueva ministra de la mujer, Farideh Raful, de cara a el comportamiento ciudadano y al manejo de las instituciones que están llamadas a darle respuesta a la paz pública? Bueno, líder, buenas tardes, muchas gracias nuevamente por la presentación, de nuevo aquí, bateando de manera emergente en Acción de la Tarde. El reto yo diría que es interesante, pero también es desafiante y complicado. Interesante porque pone a prueba el talento, la preparación, la capacidad de esta joven mujer que está preparada en materia de derecho, tiene algunas especialidades afines a las ciencias jurídicas y ha venido de una posición activa de legisladora del Distrito Nacional, tanto como diputada como senadora. En ambas curules se desempeñó muy bien, en una más eficiente que en otra. Obviamente, eso sería ya materia de otra discusión. En una más activa, se diría, porque estaba en la oposición. En la oposición. Y además estaba en un escenario más amplio, y ser diputada dentro de muchos, que tú no solo representas al distrito, en este caso, siendo legisladora, siendo senadora, representas a la totalidad, siendo diputada no, pero como que ella opacó, siendo diputada, a muchos, en cierta forma, porque era la voz más cantante de la oposición. Bueno, así mismo entonces ese talento, ella tiene el reto, Farideh Raful, el desafío de extrapolarlo, de trasladarlo hacia sus nuevas funciones como ministra de Interior y Policía. Dicho sea de paso, es la primera vez que ocupa un cargo de tanta jerarquía en el país. Y si bien el Ministerio de Interior y Policía tiene claras conexiones con la Policía Nacional, ya que se constituye, aunque sea teóricamente, en la jefa de la Policía Nacional, no menos cierto es que arrastra todas las bondades y vicios también del sistema penal en su conjunto, que no solo está compuesto por la Policía Nacional. El sistema penal lo integran todas las agencias, como son el Poder Judicial, o sea, los tribunales, jueces, el Ministerio Público, las penitenciarías y la policía, que es la que tiene el vínculo más claro y evidente con el Ministerio de Interior y Policía. De manera que el primer desafío en materia de seguridad pública que tendrá Farideh Raful es frente a la misma Policía Nacional. Ya se ha hablado en innumerables ocasiones de la deficiencia, ¿no?, de la falla de la Policía Nacional, de los estudios que se han hecho, de los intentos de reformarla, de reestructurarla,
de las leyes que se podrían aprobar para mejorarla, de la medicina que habría que inocular para acabar con algunas enfermedades que tiene esa institución, como lo es la Policía Nacional, que es la cara del país realmente, porque es la representación del sistema de seguridad pública. Lo que allí pasa, está pasando en el país. Pero nosotros creemos que Faride tiene las herramientas necesarias. Faride conoce las estadísticas, incluso auspició proyectos de leyes sobre sistemas estadísticos para la seguridad pública. Faride está muy vinculada a los temas de prevención de violencia. Ha hablado ella de instaurar una cultura de paz. O sea, nosotros tenemos aquí una subcultura o una contracultura en algunos casos que irradian todo el sistema de convivencia de la República Dominicana. La manera general de resolver los conflictos no siempre es pacífica, de ahí que se desencadenen delitos, homicidios y otros crímenes. Y bueno, entiendo que ella está comprendiendo el fenómeno en vista de que tiene las herramientas para conocerlo y se propone realizar una labor de prevención antes que de represión. Creo que sus primeras declaraciones así lo indican. Faride ha tomado ya iniciativa, vamos a decir así, que propendan a disminuir la conducta violenta que tiene la República Dominicana. Nosotros perdemos de vista, líder, lo que tenemos preparación en la parte jurídica, que el delito es un hecho social. O sea, porque sea un hecho penal, no significa que ocurra en un mundo aparte, diferente al mundo en que habitualmente vivimos. No, el hecho jurídico, el hecho delictivo es un fenómeno social y por lo tanto su prevención implica que se conozcan primero esas causas, esas razones por las que cierto grupo social, ciertos hombres, ciertas mujeres se comportan de forma que su accionar devenga delictivo. Bien, un hecho social, un hecho humano. El delito siempre hay que procurar entenderlo en un contexto. De hecho, determinadas conductas dejan de ser en otros contextos delitos. Y República Dominicana creo que tiene ahora mismo unos niveles de irritabilidad muy altos. El dominicano ha cambiado la cara de la felicidad por la cara del amargamiento. Hay gente que mata porque está amargado, se beben una cervecita pensando en un problema y lo acrecientan y salen de ahí y matan. Hay gente que está matando por un roce de un vehículo o por una diferencia verbal. De ahí que los estudios han arrojado que el principal criminógeno no es la droga, sino el alcohol. Sí, porque el alcohol tiene una etapa en la que excita y en esa etapa, obviamente, porque el tipo que está ya en la etapa depresiva del alcohol es un baboso, casi no tiene el reflejo para matar y para tomar decisiones, pero el tipo que en una etapa está excitado y que mezcla sus propias emociones negativas con la euforia de la bebida, es una persona peligrosa, puede agredir y puede matar. Pero el hecho es que el dominicano por naturaleza es bebedor. Y yo creo que no es solo que beba lo que está explicando estos niveles de violencia, es que hay otros factores que se han venido incorporando a la irritabilidad social, al estrés social, porque hay gente que en cualquier hora del día están matando. Y no es porque estén bebiendo, es porque están irritados, es porque no tienen tolerancia, que es lo que veo que Faride procura trabajar, porque está apuntando a la riña. Y la riña que se está dando y que te está generando muertos, no es la riña del concón, Estil. La riña del concón es aquella que se da entre personas que han tenido un conflicto anterior. Es que son dos gente que no se conocen.
y que se encuentran y alguien le pasó cerca al vehículo del otro y esa persona saca un arma y dispara y mata. Es una situación muy compleja la que tenemos. Eso da un giro a los datos que se conocían sobre las muertes violentas, que indicaban que la mayor tasa de homicidios, por ejemplo, provenían entre personas cercanas, personas conocidas. Por eso que usted señala de manera muy, muy gráfica, como la riña del Concón. Sí, la riña del Concón, obviamente, claro. Tú tienes, por ejemplo, los feminicidios, se da ahí. El feminicidio es un crimen de personas que tienen vínculo. Por eso la muerte de la pareja, de la que ha sido pareja, el homicidio conexo que incorpora el nuevo Código Penal dominicano, el proyecto de nuevo código, te contempla feminicidio conexo. Es decir, que hoy un hombre puede cometer feminicidio matando a otro hombre. Un dato que muchos penalistas tendrán que ir replanteándose a la hora de ver el nuevo código. Si alguien mató o va a matar a una mujer y mata al hermano de la mujer, está cometiendo contra el hermano de la mujer el nuevo tipo penal de feminicidio conexo. Pero esos hechos de accidentes de tránsito o de homicidios, no planeados, porque realmente no son asesinatos, es que la gente no está soportando a la gente. Ese es un problema, la gente está irritada. Una discusión de política en determinados lugares ya no se puede tener, una discusión de religión no se puede tener, porque la gente hasta con la Biblia te da, si tú le hablas en contra de la creencia que tiene. Es una situación que yo creo que se puede obviamente manejar. Sí, hace falta, líder, para tales fines, que es lo que yo creo que está imbuido el espíritu de Farideh Raful, de una intervención de especialistas multidisciplinarios en la sociedad dominicana, alguien que haga una radiografía y que con datos corrobore esas hipótesis que usted está planteando, partiendo de hechos, de la realidad. Lógico, ojalá que por ejemplo, Farideh y otras entidades del Estado utilicen la investigación como orientación del trabajo de prevención criminológica. No se puede resolver un problema cuando no se conocen sus raíces. Y para eso hay que tener firmeza de carácter, resistir a la presión mediática. Es un fenómeno muy común en América Latina, sobre todo, que los medios de comunicación sean quienes tracen las políticas criminales de un Estado. Y los medios de comunicación lo que les interesa es aumentar el rating, hacer noticias, no estudiar el fenómeno para desentrañar la génesis de ese problema, tal como lo estamos haciendo nosotros aquí, discurriendo de manera espontánea. Lógico, yo creo que uno de los retos de Farideh será la cultura de la policía, porque la cultura de la policía dominicana es macanosa. El policía dominicano piensa en fuerza primero, y entonces hay violencia policial contra el ciudadano y hay reacción del ciudadano contra la policía, porque tú has tenido galletas que han caído en la cara de policía aquí en este país en muchas ocasiones, porque el ciudadano, cuando el policía lo detiene, cuando ve al policía, cuando le ve la actitud, el ciudadano ya como que está preparado a que algo no va a salir bien, y hay algunos que reaccionan así, y eso hay que bajarlo, tanto del ciudadano que debe respetar a la policía, como de la policía que debe respetar al ciudadano. Yo tuve una experiencia recurrente en esta misma semana. Estuve en contacto con la Policía Nacional, haciendo algunas actividades propias de la profesión de abogado. Y me llamó mucho la atención un personal que hay ahí, joven, con capacidad, que aparte de eso también acumula decencia en la manera de comportarse. He sido bien recibido. Las veces que he ido han sido ellos muy receptivos, algunas veces hasta tolerantes, porque han soportado críticas frontales que le hemos hecho de situaciones que se verifican en la actividad que realizan. Y eso me ha llamado la atención y me da esperanza. O sea, hay una generación de policía que está dispuesta
a asumir cambios en su comportamiento y en el ejercicio de su actividad. Tú tienes muchos policías preparados. República Dominicana, yo creo que nunca había tenido tantos policías con títulos profesionales, tantos programas de derechos humanos que llegan a los policías. O sea, hay que reconocer que hay muchos oficiales con una muy sólida formación, con respeto a los derechos humanos, pero también hay dentro de la policía mucha gente que no cambia el criterio, que está prejuiciada, que tiene estereotipos, que se guía por una cultura de represión que es cultural en la República Dominicana, porque la cultura se transmite de generación a generación, y hacer frente a eso significa el reaprender, es empezar de nuevo en algunos planos. Es la parte más difícil, líder. Usted que es un experto en la educación, que tiene el cerebro, el reaprendizaje, dicen los neurocientíficos, que es más complicado que el aprendizaje mismo. Lógico, porque tu base para razonar, tu base para inferir, está dada por la información que tienes. Entonces, al tener un cambio en la información, se te produce un shock cognitivo en principio. Hay que tener flexibilidad. Lo primero que se enseña para reaprender es flexibilidad. Es saber que las cosas no pueden verse, no pueden razonarse, no pueden entenderse cuando son nuevas con los mismos parámetros que se tenían con anterioridad. Es como cuando se aprende un nuevo idioma, que no puedo hacer la conjugación en base a las reglas gramaticales del idioma nativo o el idioma anterior. Y tengo que tratar de ver que es natural que en otra lengua el sujeto me ocupe una posición en la oración diferente, que es natural que en otra lengua se pueda, por ejemplo, tener la misma palabra que en el lenguaje natural, pero que la palabra se pronuncie de manera diferente o que tenga significado diferente. Hasta que al cerebro no se le deja ver que es natural lo nuevo, el cerebro seguirá, por una cuestión de seguridad de la especie y de supervivencia, acudiendo a lo que conocía, porque nada da más seguridad que lo que tú conoces. Los caminos trillados. Por aquí no me va a pasar nada, por aquí debo ir. Entonces, un policía acostumbrado a que es una autoridad, no a que es un ciudadano uniformado, no a que es un civil, porque el policía es un civil. El policía en el esquema ordinario, el policía es un civil, pero muchos países, para votarlo de autoridad, lo han asimilado al modelo de las Fuerzas Armadas y le han dado rango. Desde que tú oigas, por ejemplo, que a la policía de un determinado país le vamos a quitar rango, ya tú vas a tener problemas. Sí. Pero eso no es una cuestión nada más de la República Dominicana, porque tú ves en España que la Guardia Civil tiene también sus jerarquías, porque la gente va a crecer. La Guardia Civil es una especie de policía, claro, una policía rural. Y tú vas viendo eso como una forma de acrecentar en el individuo la autoridad. Y la autoridad no es el arma, la autoridad es la conducta, la autoridad es la función. Entonces, un ciudadano que te hace una vez de policía, por ejemplo, comunitario, de policía que puede intervenir en el conflicto y resolverlos. Bueno, aquí había un coronel, creo que apellido Alcántara, ¿no? Que intervenía en muchos de los conflictos de ciudadanos. Sí, el coronel Ricardo Alcántara se hizo experto en el tema de la proximidad policial. Llegó a ser reconocido en las más altas instancias de la Policía Nacional. Incluso ocupó una posición de alcance nacional. Llegó a ser subdirector nacional de proximidad comunitaria de la policía. Bien, y esa autoridad no se la daba el rango, se la daba la formación, la comprensión de un papel superior
que puede desempeñar quien tiene en una comunidad el respeto ciudadano. No hay autoridad que se legitime si esa autoridad no es respetada. Si un sujeto llega a un determinado espacio y los que están ahí sienten que llegó alguien que merece respeto, tú estás en presencia de una autoridad, tenga o no tenga uniforme. Y eso es lo que hay que trabajar, ese nivel de convivencia y de proximidad que permita que los ciudadanos entre sí puedan crear vínculos y lazos que se han venido debilitando en la medida en que las familias que tradicionalmente mantenían entre sí una comunicación no entre dos. Por ejemplo, ahorita hablábamos de tu familia. Yo conozco quién es tu papá o quién es tu mamá o quiénes son tus hermanas. Y yo puedo decir, bueno, soy amigo de Estil Pérez, pero Elpis Pérez me ve por ahí y sabrá que yo soy un amigo de Estil, pero yo sé quién es Elpis. Y así tus hermanas, por ejemplo. Pero los amigos de hoy no conocen la familia de los amigos. Y por lo tanto, no transfieren a sus propios hijos los vínculos que entre sí tienen. Y cuando vienen a ver esos muchachos, porque yo lo he vivido en mi ejercicio profesional, que me llama alguien ante un conflicto que un hijo ha tenido, y cuando llega al escenario policial o al judicial, que descubre de quién es el hijo del otro, entonces ahí viene la sorpresa. O sea, dos hijos de dos grandes amigos con un bendito conflicto que no saben que sus padres se tratan como hermanos, porque los padres su relación la han mantenido entre ellos y no han permeado a la propia familia. Es así. Antes la familia dominicana permeaba hasta con el compadrazgo, ese tipo de vínculo, y por eso la sociedad tenía menos violencia. Sí, en otro tópico de este amplio tema de la seguridad pública es el de los estereotipos, los prejuicios. En el día de ayer, yo vi que un amigo de esos que tengo en las redes compartió un video en donde habla, me parece que un coronel de la parte norte del país, diciendo que van a apresar a todos aquellos jóvenes o personas en general que porten como vestuario el pasamontañas, porque el pasamontañas es un indicador de que la persona es un atracador. Oiga eso. Y eso te lo dice una persona que tiene una posición de mando. Y el pasamontaña es una creación de la guerra. En Crimea, en el siglo XIX, ante un ambiente hostil de frío, un ambiente hostil de viento, la gente creó unos gorros especiales que se tapaba la cabeza, se protegía del frío y del viento y dejaba una parte de la cara descubierta. Y ha llegado a convertirse en algunos países en una pieza de vestimenta, ¿no? De vestimenta porque te protege. Pero decir, por ejemplo, que alguien que use pasamontaña es un delincuente, es como desconocer el papel que esto puede desempeñar. Claro, hay delincuentes que se ponen pasamontaña. Hay delincuentes que no usan pasamontaña. Y hay delincuentes que no usan pasamontaña. Eso se parece al mismo esquema que planteaba cierto jefe de la policía en otra ocasión y que creo que llegó a ser una propuesta en nuestras cámaras legislativas de que se penalizara a quienes conducían motocicleta acompañada de otra persona, porque cuando van dos personas en un motor son atracadores. Sí, hay muchos estereotipos porque no se investiga detenidamente un cierto fenómeno. Es como los tatuajes. Y tú llegar a inferir que todo el que tiene un tatuaje es un delincuente, es como pasar por alto que el tatuaje es mucho más viejo que la cultura nuestra. El tatuaje tiene miles de años, sí, que se usa y que se usó en determinados momentos como una expresión de comunicación
de símbolo que hoy... Identificaba tribus. Claro, que hoy el tatuaje es moda, o sea que hay gente que no comprende a plenitud el tatuaje que se pone, el mensaje que transmite a través de él, pero el tatuaje puede ser incluso hasta estético para alguna gente, porque te cubre una cirugía, te cubre un defecto de la piel, y para otro es sencillamente producto de la juventud. Hay gente que quisiera arrancarse el tatuaje que se puso, porque lo hizo y se colocó ahí el nombre de alguien que creía que lo iba a amar por siempre. Y entonces ese bomboncito se convirtió en un pan seco y ahora se lo quieren quitar y les resulta difícil y se hacen un tatuaje a veces sobre el tatuaje. Pero yo creo que es tiempo, cada tiempo tiene sus propias manifestaciones, nada en sí es bueno o es malo, es la percepción lo que cambia, es la percepción lo que indica. Obviamente que sí, hay bandas criminales como las maras, por ejemplo, en El Salvador, que han utilizado unas determinadas marcas para comunicar la idea tribal a la que tú te referías, sí. Para comunicar que forman parte de un determinado grupo, que es adoctrinamiento, que es señal, que es iniciación, pero es en un estado donde no había autoridad. De hecho, su desgracia ha sido precisamente el que ese tatuaje, en una época en que la autoridad ha decidido enfrentarla, ha sido su debilidad, porque se les ha juzgado y se les ha condenado, no por el crimen específico del que se tiene prueba, sino por formar parte de esa organización. Derecho penal de autor, sí. Que son patologías del derecho penal del poder punitivo que han sido superadas ya en muchos países. Es así, pero... Y ahora el presidente Nayib Bukele, que es muy bien valorado, está incurriendo en ese error en su afán de perseguir a las maras. Bukele es un nuevo tipo de dictador. Sí, yo lo veo así. Es un nuevo tipo de dictador y... de aquí a unos años tú verás El Salvador queriendo no tenerlo. Yo le dediqué mucho tiempo al Código Penal del Salvador y ahí fue que yo vine a formarme una opinión objetiva de Nayib Bukele, porque incluso el principio de legalidad él no lo está aplicando. Y el código, claro, el código te ha alterado todos esos principios y tú tienes juicios sumarios y colectivos en El Salvador, pero como ha disminuido el delito de derecho común, como ha bajado la tasa de homicidio populares, sí, entonces la gente le ve como una respuesta y piden esa respuesta en países como el nuestro.